Una manera de acercarnos a la ciencia es también a través de la literatura, de una novela, por ejemplo, y eso es precisamente lo que hace Miguel Ángel Delgado en este libro, Las calculadoras de estrellas, una historia de ficción en medio de personajes también reales, en medio de un grupo de mujeres científicas de finales del siglo XIX. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Ser mujer a finales del XIX y ser científica tiene que ser algo muy complicado. Era muy complicado. Ser mujer, como bien dices, ya era complicado de por sí, pero ser científica era tremendo. Para empezar, no podían estudiar en la universidad, así que tenían complicado ser científicas. Con el ánimo de no destrozar ni destripar mucho el libro, sí que me gustaría que contaras que, por ejemplo, efectivamente no podían ir a la universidad, pero sin embargo la universidad sí que las contrataba para realizar algunos trabajos, podríamos llamarlos muy meticulosos. Sí, se creía que las mujeres eran estupendas para hacer trabajos que no requirieran pensar, para hacer trabajos rutinarios, y eso fue para lo que las contrató la Universidad de Harvard, pues para catalogar las estrellas del cielo, y encima salían por la mitad de precio de lo que costaría pagarle a un hombre. De hecho, hubo un rector de la Universidad de Harvard que acuñó la expresión horas chica para demostrar lo productivas que eran. Lo que pasa es que no se quedaron ahí, fueron mucho más allá. Y algunas de esas mujeres son tan importantes como Mary Mitchell, que es una mujer, una gran desconocida aquí en España, pero sin embargo en Estados Unidos es una de sus científicas pioneras, muy reconocida, y que le han dado incluso un nombre a un cráter de la Luna, corrígeme si me equivoco, en su honor. Y un cometa, sí, es una de las primeras mujeres que descubrió un cometa, que lleva su nombre, y de las primeras que vivió de la astronomía, que lo consiguió, que esa es otra, que había muchas mujeres que se podían interesar por esas cosas, pero era una cosa totalmente amateur, y además tuvo una gran vocación social, luchó por el voto de las mujeres y, por ejemplo, se opuso a la esclavitud hasta el punto de que no vistió algodón en toda su vida. No vamos a destripar la historia, en medio de todos estos personajes reales aparece Gabriela, que es una niña. Eso lo van a tener que leer ustedes, pero con Miguel Ángel sí que me gustaría hablar un poco de cómo ha cambiado el papel de la mujer científica de finales del siglo XIX a principios del siglo XXI. Todavía a las chicas les cuesta, son un poco reacias a la hora de decantarse por carreras relacionadas con la ciencia. Pues ocurre algo muy curioso, porque todos los estudios demuestran que las niñas demuestran más interés por la ciencia más pronto y con más intensidad que los niños, pero cuando llega la adolescencia caen esas vocaciones. Mucho porque no tienen modelos femeninos de científicas en los que reconocerse, y hay todavía una cierta presión social de que la ciencia no es de chicas, se considera que es algo muy masculino, y sin embargo hay carreras como la de física que están llenas de estudiantes femeninas, y hay muchas astrónomas. En España en concreto hay muchas astrónomas mujeres, así que hemos avanzado, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Y en la NASA y en el INTA vemos a muchas mujeres también que forman parte de los equipos de investigación y ocupando además también puestos de mucha responsabilidad. Exactamente, pero todavía queda mucho por avanzar, y yo creo que esa necesidad de que conozcan historias de mujeres que existieron y que en muchos casos no fueron reconocidas, que los hombres firmaban sus descubrimientos o que fueron ridiculizadas, yo creo que es importante. Miguel Ángel, tú estás especializado en recuperar algunos personajes que han sido, vamos a decir, un poco olvidados a lo largo de la historia, pero que tienen una importancia vital en los días de hoy. O sea, por ejemplo, Mary Mitchell, Tesla también ha escrito una biografía sobre él. ¿Por qué me tengo que leer las calculadoras? Bueno, ya me lo he leído, pero ¿por qué se tiene que leer el espectador las calculadoras de estrellas? Yo creo que lo principal, siendo una novela, porque creo que se van a entretener y van a disfrutar la historia, que creo que eso es básico. Y además van a descubrir una serie de personajes que creo que les van a sorprender. Todo lo que se cuenta es real, todo lo que aparece de estos personajes, y creo que les despertará el interés y la vocación incluso por descubrir que la ciencia no es algo que hace gente extraña que no se parece en nada a nosotros, sino que al contrario, son gente con las mismas preocupaciones, los mismos problemas y las mismas ilusiones que tenemos nosotros. Y ahora que estamos en la Semana de la Ciencia, decía yo al principio también la importancia de acercar a los chavales jóvenes a la ciencia a través de otras vías, como puede ser, por ejemplo, la literatura o las exposiciones. Sí, y además yo creo que hay una cosa que sí ha cambiado, que los científicos se están dando cuenta de que tienen que divulgar, que tienen que dar a conocer, y ahora es posible
divertirse yendo a actividades de ciencia y aprender pasando un rato estupendo. Que si todavía hay gente que tiene miedo de que, Dios mío, esto es un tostón, esto es un rollo, esto no hay quien lo aguante, les invito a que den la oportunidad a alguno de estos actos, de los muchos que tiene la Semana de la Ciencia. A los que somos de letras nos da un poco de miedo. Yo soy de letras también, por eso te así lo digo. que no, pero no hay que tenerles miedo. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Tampoco hay que tener miedo a leerse las calculadoras de estrellas y conocer un poco más de Mary Mitchell y esa historia de Gabriela tan bonita. Muchísimas gracias por esta visita. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora abrimos nuestra página dedicada a la salud.